Hola y bienvenidos al News of the World, un canal donde tendrás las últimas actualizaciones de las noticias mundiales para mantenerte al tanto de los sucesos que podrían hacer historia. El conflicto entre Israel y Palestina se remonta desde el siglo XIX, donde las diferencias de creencias religiosas son los principales protagonistas de esta guerra. Los israelíes manifiestan la necesidad de un Estado totalmente judío que cumpla con las exigencias de su fe. Esto debido a que en la Biblia habla del pueblo hebreo como el pueblo elegido de Dios, e Israel se trataría de su tierra prometida. Mientras que Palestina se justifica con los 13 siglos en que los musulmanes dominaron la región, alegando que la presencia judía es una inmigración masiva que se fue apoderando del territorio por otro conflicto árabe-israelí sucedido en 1948, donde se expulsaron a 700.000 palestinos del territorio. Principalmente el conflicto es por apoderarse del territorio para imponer su creencia religiosa. Una de las autoridades sobre el tema es Mossab Hassan Youssef, quien es hijo del fundador de Hamas, Sheikh Hassan Youssef. Mossab escapó de esta organización al ver la brutalidad con la que utilizaban las vidas de civiles y niños que sufrían para lograr sus objetivos, incluso ayudando a los servicios de inteligencia israelí para frustrar algunas operaciones de los palestinos radicales. Por eso, quédate con nosotros, que en el video de hoy te hablaré sobre el discurso hecho por Mossab en una conferencia en las Naciones Unidas en noviembre del 2023. Pero primero, te invito a que le des al botón de suscribir, dale like al video y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subamos nuevo contenido. No te tomará más de 2 segundos y me estarías ayudando muchísimo. Sin nada más que agregar, comencemos. Primero, veamos quién es Mossab Hassan Youssef. Este caballero, nacido el 5 de mayo de 1978, es apodado el Caballero Verde. Aunque fuera de origen palestino, entre 1997 y 2007 trabajó para el Shin Bet, que es uno de los servicios de inteligencia israelí. De esta manera, se evitaron docenas de inmolaciones e incluso asesinatos de personalidades importantes para el gobierno israelí. Aparte, ayudó a encarcelar a su propio padre mientras exponía varias bases ocultas de Hamas y militantes del gobierno israelí que apoyaban al grupo extremista. En 1999 anunció públicamente que se convertiría en cristiano. En 2007 se mudó a Estados Unidos tras pedir un asilo político, el cual fue aprobado en 2010. Desde entonces y hasta la actualidad, ha practicado el activismo para frenar el conflicto Israel-Palestina. Recientemente, en noviembre del 2023, hubo una conferencia de las Naciones Unidas donde Mossab hablaba sobre su experiencia con el adoctrinamiento de Hamas. Y las que están por venir. Así que culpar a Israel no va a resolver el problema. Imagina a un niño de 10 años. Cuando desobedecí a Hamas, me ataron a un poste y me azotaron. Por el líder principal de Hamas, líder supremo. Y no quiero mencionar su nombre porque no lo merece. Con un cable eléctrico, con cada latigazo, perdía el aliento hasta que perdí la conciencia. Mi padre estaba en prisión en ese momento. Y este líder pensaba que era mi mentor. Esa era la disciplina de Hamas. Así querían que yo fuera. Convertirme en una persona violenta, un salvaje como ellos. Y la inteligencia muy básica de un niño cuando sentía que eso no era natural. No lo era. Pero aún así tenía que ir a la mezquita para complacer a mi madre y a mi padre y obedecer a este tipo de monstruos. Odio hablar de mi lucha personal. Como escuchaste, realmente hubo bastante brutalidad de parte de Hamas, no solo con Mossab, sino con muchos otros niños que lo acompañaban. Todas estas acciones estaban de acuerdo a una interpretación de los altos mandos sobre el Corán, por lo que creen que actúan en nombre de Dios por una buena causa a su parecer. Hasta ahora hemos hablado sobre quién es Mossab Hassan Youssef y su experiencia bajo el adoctrinamiento de Hamas. A continuación, comentaremos sobre ciertas noticias internacionales que tienen mucho que ver con este conflicto. Pero antes, no olvides suscribirte, darle like al video
compártelo con tus amigos que sean fanáticos de la historia mundial y dale a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. Sin nada más que decir, continuemos. Este conflicto ha escalado a niveles internacionales cuando varias naciones comenzaron a apoyar a ambos lados de diferentes maneras. Uno de ellos es Rusia, quien apoya abiertamente a Hamás en su propósito. Cálculos, desde Rusia hasta China y el resto de las superpotencias. Dada la cobertura de Hamás, Hamás le dio los ataques del 7 de octubre como regalo de cumpleaños a Putin. Para aquellos que no hicieron la conexión, y no quiero ir más lejos, ahora nadie habla de Ucrania, de utilizar a Hamás como comodín en Medio Oriente, de iniciar una guerra religiosa para simplemente desviar la atención a otra parte. Todos esos criminales, ya sean de alto perfil o de bajo perfil, son todos salvajes. Todos ellos son enemigos de los niños y enemigos de la humanidad. Las Naciones Unidas y el resto de la comunidad internacional han empoderado a estafadores que utilizaron la llamada causa palestina. Buscaban poder y riqueza. No les importaba el pueblo palestino. Mientras los niños de Gaza se hunden en la desesperación y la pobreza, los líderes de Hamás, junto con sus familias... En unas fuertes declaraciones, manifiesta que los mandatarios e hijos de Hamás se alojaban en hoteles caros de Qatar, derrochando dinero de la organización mientras los niños son víctimas del adoctrinamiento. De momento, Rusia tiene una relación de larga trayectoria con Hamás. Incluso se sabe que hubo delegaciones de ellos en Moscú en varias ocasiones para distintas conferencias hechas en el país. Incluso se sabe de la movilización de armamento ruso a través del desierto de Sinaí en Egipto, con ayuda del gobierno iraní hasta la Franja de Gaza, lo que indica un amplio apoyo militar. Qatar, al ser un miembro oficial de las Naciones Unidas, funciona como un ente mediador entre la guerra de Israel y Palestina. Sin embargo, Mossad denuncia ante la comunidad internacional durante su discurso que los países que deberían ayudar a que el conflicto árabe se acabe solo están realizando acciones que benefician a un solo bando, mientras comenta el presunto pensamiento que posee un partidario de Hamás ante las ansias de poder. Esta es la cuarta guerra con Hamás y la quinta guerra en Gaza, porque la yihad islámica también tuvo su propia guerra. Si esta vez no erradicamos a Hamás y otros grupos terroristas en Gaza y devolvemos Gaza al pueblo de Gaza, les daremos legitimidad, les mostraremos que tenemos miedo y mañana volverán con venganza. Lo que hizo que el ataque de Hamás esta vez fuera mucho más fuerte que en las guerras pasadas es que bajo la presión internacional tuvimos que negociar con ellos y teníamos que darles legitimidad. Esto es lo que los animó y les dio poder. Ya sabes, Qatar, por ejemplo, es miembro de las Naciones Unidas y hace de mediador. Podrían haberme engañado. Ellos son los que acogen a Hamás. Ellos son los que han estado financiando a Hamás. Rusia, Moussa Abu Marzuk, un alto líder de Hamás, estuvo en Moscú ayer mismo. También menciona a Moussa Abu Marzuk, quien es uno de los líderes de Hamás, quien estuvo en Moscú figurando como político a favor de esta organización. En la última parte del discurso, Mossad habla sobre la estrategia de Hamás para expandirse sobre Europa gracias a un cierto descontrol sobre los asuntos de inmigración desde Medio Oriente hacia distintas zonas del territorio europeo. Con esto da a entender que se están creando células de Hamás en muchas partes del mundo, lo cual es un potencial peligro para la seguridad mundial al ser extremistas religiosos. Los demás, Hamás no está derrotado. Hamás no ha sido erradicado en Gaza. Estableceremos el ejemplo. Les daremos libertad a tantos grupos radicales en todo el mundo, especialmente en Europa, porque muchos del ISIS huyeron a Europa. Son células durmientes en Europa y hay un problema de inmigración en Europa y hay un problema islámico en Europa, y esto es solo una advertencia. Si realmente te preocupas por la seguridad global, hablo como una persona que formó parte del esfuerzo contra el terrorismo de los islamistas radicales. Si Hamás no es derrotado en Gaza, inspirará a muchos grupos en todo el mundo. Verán que unos pocos miles de salvajes pueden chantajear a la comunidad internacional
a las superpotencias y poner a las democracias de rodillas. Muchos de ellos están observando ahora. Y muchos de ellos están muy contentos con cómo está respondiendo el mundo. Y muchos de ellos se sienten satisfechos al ver el estado de confusión, miedo y ansiedad. Este es el momento de unirnos, porque si Israel falla en Gaza, todos nosotros seremos los siguientes. Sin duda, este conflicto es uno de los más largos y sangrientos de la historia. Han habido víctimas que sufrieron sus consecuencias sin tener nada que ver en esta guerra. Desgraciadamente, son los niños quienes están llevando las consecuencias por la falta de conciencia de los altos mandos. Muchos de los ataques, con la intención de conquistar territorios, son bombardeos a gran escala que alcanzan hospitales, campos de refugiados, instalaciones de la ONU, mezquitas e iglesias, donde los civiles no armados se esconden de una pelea que no quisieron. Solo nos queda ver de qué manera avanza el conflicto con la esperanza de que pueda resolverse sin más derramamiento de sangre inocente. La convivencia en paz es posible mediante el diálogo. Solo falta que la generación de hoy tome conciencia de que si la comunidad internacional sigue sin hacer nada, tal vez no haya ningún territorio por salvar a largo plazo y puede que dos pueblos con una cultura rica en conocimiento terminen por extinguirse. De momento, esto es todo por ahora. Si quieres que hablemos más detalladamente de algunos de los temas que mencionamos aquí, si tienes alguna anécdota o si solo quieres darnos tu opinión, escríbelo en la caja de comentarios. No olvides darle like. También, dale al botón de suscribir si quieres más videos así. Y dale a la campanita de notificaciones para avisarte cada vez que subamos un nuevo video. Por el momento, nos despedimos. Hasta luego.